Buenas, aquí Son Biedoa Fanfic, con un nuevo video. Espero que sea de su agrado. Para más contenido como este, deja un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Descargo de responsabilidad. La historia, los personajes, la novela, las imágenes, la música, etc. no me pertenecen. Todo les pertenecen a sus respectivos autores. Fase 01. Usa la fuerza, Luke. Igual RK igual. Parte 4. La nave de mando del general Skywalker, Resolute. Ubicación. Clasificado. Las comidas en el comedor eran adecuadas. Ya me han servido cosas de peor sabor en barcos de guerra. De hecho, superó a todos los equivalentes de mre que he intentado comer hasta ahora. Estaba comiendo algo que sabía a pollo con una especie de salsa amarga. Combinación extraña pero no mala. Skywalker y Tano me hacían compañía en la mesa de la esquina que había elegido. Estaba de espaldas a una pared y no había forma de que alguien se acercara sigilosamente a mí por detrás. ¿Qué puedo decir? Paranoia saludable. Skywalker estaba comiendo una comida idéntica a la mía y déjame decirte que ese chico tenía un apetito saludable. Junto a él, Ahsoka estaba mordisqueando una ensalada, una elección extraña para alguien de su especie. Después de todo, los togrutas eran depredadores. Debería saberlo. Estuve casado con uno. Su atención estaba firmemente puesta en mí. Pude ver la curiosidad brillando en sus enormes ojos. A nuestro alrededor, grupos de clones y algunos miembros normales de la tripulación se servían lo que los cocineros tenían preparado. Creo que era el ciclo de almuerzo del barco. Hace unos minutos, cuando llegamos a la mesa con nuestra comida y me quité el casco, vi sorpresa en los rostros de mis compañeros. No creo que esperaran a un humano de aspecto normal de unos 30 y tantos años. Creo que me veía decepcionante para ser un Sith. Mis labios se torcieron en una pequeña sonrisa ante ese pensamiento. Ahsoka parecía una niña pequeña, demasiado pequeña para ser un peligro real, pero era todo menos inofensiva. Juzgar a un usuario de la fuerza por su apariencia exterior era una tontería. Tomemos a Yoda, por ejemplo. Tragué otro bocado de carne frita y miré al Padawan. Haz tus preguntas antes de empezar a saltar de emoción. Miré a los clones, algunos de los cuales me miraban interesados. Si los rumores estaban bien y funcionaban como de costumbre más rápido que la velocidad de la luz, ya sabían que había salvado a algunos de sus hermanos y tal vez que yo también era un Sith. Esta última fue información que prefería mantener en secreto por el momento, pero sabía que el gato saldría de la bolsa más temprano que tarde. No me sorprendería que dentro de unos días Palpatine vea una copia de la conversación entre los miembros del consejo y yo. Por supuesto, una cosa era que alguien supiera quién era yo. En realidad, creer que era algo bastante diferente. Debería mantener un perfil razonablemente bajo, al menos en lo que respecta a mis habilidades con la fuerza, durante el mayor tiempo posible. Por otro lado, hacerlo no era precisamente vital. Yo era un guerrero Sith. El sigilo no era uno de nuestros puntos fuertes, incluso si tenía un entrenamiento decente en ello. Esperaba que ese pequeño dato no me mordiera el trasero uno de estos días. También se podían decir cosas sobre mostrar más de mis habilidades de lo que pretendía en el futuro previsible. Creo que la explicación está en orden. ¿Cómo terminaste en ese sistema de todos modos?, preguntó Skywalker. ¿Y qué quiere decir el maestro Yoda cuando nos dice que eres de otra época? ¿Cuál fue la mejor manera de mentirle a los Jedi? Dice la mayor cantidad de verdad posible omitiendo las cosas más importantes. Estaba en una batalla sobre Corriban, el antiguo mundo natal de los Sith. No fue un choque notable entre las fuerzas imperiales y de la República, solo uno entre docenas de escaramuzas espaciales que se libraban en toda la galaxia mientras la armada de la República intentaba ejecutar una acción preventiva. Ataque mientras preparábamos nuestra ofensiva final contra la República. Hice una pausa. Ahora es la antigua República, supongo. Cierto imbécil que se hacía pasar por el Lord Sith al mando de la flota que protegía Corriban entró en pánico cuando el enemigo recibió refuerzos. Empleó una superarma experimental que estaba montada en su acorazado de mando. La siguiente lo que sí sé es que me desperté en mi interceptor en el sistema en el que me encontraste, sintiendo que me había quedado sin tiempo, por así decirlo. Al menos eso es lo que la fuerza intentó decirme. El resto, ya sabes.
Terminé mi breve explicación. No estamos luchando contra un imperio. Solo contra los separatistas. Ahsoka hizo un puchero, viéndose demasiado linda para su propio bien. Demasiado lindo. Abajo muchacho, mantente alejado del cebo Jedi. Negué con la cabeza. Ha pasado algún tiempo desde que tuve sexo. Estaban esos gemelos Duilek aproximadamente 1 año y medio después de la muerte de mi esposa y eso fue todo. Creo que eso fue hace demasiado tiempo. He estado demasiado absorto en la guerra y en la búsqueda de los responsables del asesinato de Azara como para pensar en sexo. Eso era lo último que necesitaba. Desear al padawan de Skywalker. Ordené a mis ojos que no pasaran más abajo del escote de la mujer Togruta escasamente vestida y me concentré en la conversación y mi almuerzo. Más seguro así. HMM. Han pasado 1000 años desde la última guerra con los Sith. Anakin reflexionó. Supuestamente fueron aniquilados entonces, pero Dooku y compañía demostraron que esa creencia era errónea. Así que soy de al menos hace tanto tiempo. Espléndido. Suspiré. Estaba bastante seguro de que fue hace 3 o 4 mil años. Le fruncí el ceño al caballero Jedi y comencé a buscar información. Durante esa guerra, los Sith atacaron Coruscant y arrasaron el templo Jedi. Debes estar bromeando. La última vez que sucedió algo así fue hace casi 4000 años. Ahora Ahsoka me miraba como si fuera su proyecto científico favorito. Sí. Lo superó. ¡Qué suerte tengo! Me quejé. Ya me lo podía imaginar. Historiadores de toda la galaxia acuden en masa a mi lado y me piden entrevistas. Me preguntaba si podría salirme con la mía haciendo algunos ejemplos gráficos y sangrientos de tales plagas. Quizás debería guardarlo para los paparazzi. En el peor de los casos, debería simplemente tomar precauciones y que no me atrapen. Miré al padawan que había salido. Ahsoka estaba una vez más lista para explotar y comenzar a rebotar por todo el comedor. No. No soy un guía histórico. Le espeté al niño. Tano hizo un puchero adorable y empezó a morderse el labio inferior. Sonreí. Eso tampoco funciona. Ahsoka. Detecté un atisbo de quejido en la voz de Anakin. Era difícil tratar con la chica. La conocía desde hacía solo unas horas y era bastante obvio. Apestaba a ser Skywalker. Regresé a mi almuerzo mientras el maestro y el padawan se miraban fijamente. Skywalker finalmente ganó y su atención volvió a mí. Dijiste que fuiste arrojado al sistema por una superarma. Nada menos que del pasado. Sin embargo, aparentemente sabes más sobre nuestra situación general que nosotros. Anakin me dio una mirada penetrante. He tenido varias visiones de su futuro durante algún tiempo antes del incidente. Me encogí de hombros. Si bien no tenían mucho sentido dado el estado de la galaxia en aquel entonces, pude sacar algunas conclusiones. Cuando terminé de regreso en ese sistema y sentí que podría ser desplazado, tuve unas horas para pensar en mi situación. ¿Y qué significaban exactamente las visiones? Si me consideras naciendo y viviendo en otro universo durante décadas antes de convertirme en el manitas de Rob, incluso le dije a Anakin la verdad. No era como si pudiera estar seguro de cuál de los recuerdos que poseía era falso. Todos se sentían reales cuando estaba meditando. Al menos en lo que respecta a la fuerza, y eso era todo lo que tenía para seguir. Al final había hecho las paces con mi pasado. Estuve aquí por mucho tiempo y pensar demasiado en las travesuras de Rob solo me daría dolor de cabeza sin ningún beneficio real. Además, ver películas y dibujos animados hace mucho, mucho tiempo podría describirse como visiones, ¿verdad? Lo que realmente importaba era que sabía la información más importante. ¿Quién era Sidious? Por supuesto, tratar con ese hombre fue casi sencillo. No tenía pruebas de que el canciller estuviera tramando nada bueno y sería una locura señalarlo y declararlo Sith. Incluso si los Jedi fueran tras él y ganaran, eso crearía un precedente que podría arruinarme. Lo último que quería era que los Jedi persiguieran a un Lord Sith, como yo, sin pruebas de haber actuado mal y se salieran con la suya. Si el precio por esperar fue que la galaxia sufriera las guerras clon, que así sea. ¿Qué? Soy un Sith. Hay una imagen Sith junto a la definición de bastardo egoísta en cualquier diccionario que se precie. A menos que Sidious no fuera un completo idiota, tendría contingencias en caso de que lo descubrieran.
Contingencias que tendrían como objetivo crear el mayor caos posible en toda la galaxia y prolongar la guerra. Lo haría por despecho y por la ventaja que tal locura le daría como hombre perseguido. Yo haría lo mismo en su lugar, así como en los Lord Sid más razonablemente competentes que conozco. Skywalker se desplomó sobre la mesa mientras asimilaba mi respuesta. Esto tiene que ser un truco secreto Sith. Él gimió. No puedo decir si estás mintiendo o no. La fuerza funciona de maneras misteriosas. Me quedé inexpresivo. Jugar con Jedi fue tan divertido como lo recordaba antes de que muriera Azara. ¿Qué hice para merecer esto? Anakin se lamentó de su situación. ¿Cómo diablos debería saberlo? Ignoré sus quejas y volví a mi comida. Igual RK igual. Skywalker terminó escondiéndome en una habitación libre no muy lejos de la suya, para vigilar a los Sith con los que estaba atrapado o algo así. Mi hogar temporal era un pequeño compartimento en el que apenas había espacio para la cama individual y el refrigerador adjunto. Me entregaron algunas necesidades esenciales de los suministros del clon y fui a darme una ducha. Una vez que me sentí razonablemente renovado, caí sobre el contenido de una libreta que me proporcionó Skywalker. Contenía el manual y detalles relevantes para un V-19 Torrent Starfighter. Parecía una máquina bastante bonita, pero en mi opinión estaba demasiado diseñada. Estaba armado con un par de cañones láser y 2 lanzadores de misiles de concusión. La buena noticia fue que tenía hiperimpulsor clase 1 y consumibles para una semana. Si los Jedi cambiaron de opinión, uno de estos juguetes debería poder llevarme a un planeta civilizado. Me quedé dormido leyendo el manual. Igual RK igual. Obviamente el señor Murpio, uno de sus irritantes parientes, también estaban bien y coleando en el futuro, malditos sean todos. Decidió que como yo era un Sith y un piloto experimentado, no había necesidad de darme tiempo en los simuladores del torrent. Eso sería demasiado fácil. Pasó aproximadamente media hora antes de que me informaran de la diversión que se avecinaba. Me despertó una Ahsoka alegre y llena de energía. Al parecer teníamos una sesión informativa para atender. Agarré mis armas y mi casco, dormí con mi armadura, y seguí al joven Togruta. Me llevó a uno de los hangares donde el almirante Yularen, el comandante nominal de la flota, y Skywalker estaban preparando una sesión informativa. El maestro Koon se unió a nosotros en el camino y disfrutó viéndome defenderme de las incesantes preguntas de Ahsoka sobre el pasado. Me equivoqué con Tano. Ella no era linda, sino un gran dolor en el trasero. Al menos llegamos pronto a nuestro destino y la sesión informativa comenzó a hacerla cesar en sus insistentes intentos de interrogarla. Dado que las naves capitales eran presa fácil para el camión de iones del Malevolencia, ese es el acorazado que buscábamos, el alto mando, me preguntaba si eso significaba el propio Palpatine o simplemente los oficiales del Estado Mayor en Coruscant, había decidido autorizar un ataque con bombarderos contra la nave. Me preguntaba qué planeaba exactamente Palpi. Grievous tuvo demasiado éxito y necesitaba que le cortaran las alas o el Lord Sith esperaba que el ataque fallara y después de la mierda, lograría algún beneficio político u otro. Esos eran los escenarios más probables, aunque pudiera ser algo completamente distinto. Tuve que recordarme a mí mismo que esta no era una guerra propiamente dicha, sino más bien un teatro en el que Sidious actuaban ambos bandos. En mi opinión personal, todo el montaje consistía simplemente en pedir que algo saliera mal y que la guerra pudiera cobrar vida propia. Algo como yo. Después de todo, simplemente no podía competir con Palpi en la arena política. Era un actor consagrado con décadas para hacer contactos, alianzas y descubrir dónde estaban enterrados todos los cuerpos para poder chantajear a la gente. Por el contrario, yo era un recién llegado sin recursos ni aliados. Todo lo que tenía a mi favor eran mis propias habilidades, experiencia y lo que recordaba de esta época, incluso si mi información podría no ser del todo correcta. Tenía que darme a conocer ante la República en general y ante los Jedi en particular como un aliado, tal vez conseguir una comisión en el ejército donde pudiera ascender de rango rápidamente mientras la guerra continuaba. Luego tuve que asegurarme de que la farsa cuidadosamente orquestada que fueron las guerras clon se fuera al infierno y se convirtiera en una guerra real. Hacerlo nivelaría enormemente el campo entre Palpatine y yo. Al fin y al cabo, ya he luchado en una guerra galáctica y me fue bastante bien.
Esta operación con la que me topé iba a ser muy útil para mí. Ayudar a detener a Grievous dado su próximo objetivo iba a mejorar mi reputación con los clones. Ya me he ganado un poco de elogios después de salvar a algunos de ellos, pero ayudar a eliminar el malevolencia, eso iba a ser muy bueno para mí. Después de todo, Grievous tenía como objetivo la estación médica primaria que trataba a clones heridos de todo el sector. Muy pronto, la sesión informativa terminó y los clones se dirigieron a sus naves y fuimos a encontrarnos con Anakin. Es un plan agresivo. Plo Koon miró a Skywalker. Siguiendo con su tono, el maestro Jedi lo desaprobó. Como si eso fuera algo malo en una guerra. Normalmente la defensa no te ganaba. Ah, espera. Eran Jedi. La agresión era algo malo. Qué tonto de mi parte, al menos mis Jedi habían aprendido la lección de la manera más difícil y en la época de la Guerra Fría, cuando comencé mi entrenamiento, la mayoría de ellos eran una amenaza creíble para nosotros los Sith. No es que lo admitiéramos en voz alta. Después de todo, las apariencias importan mucho. ¿Estás seguro de que el escuadrón sería capaz de realizar la misión? Continuó el maestro Jedi. Skywalker sonrió y preguntó a los pilotos quiénes estaban más que seguros. Los miembros del escuadrón sombra tenían al menos la actitud correcta. Ya me gustaban y además tenían un nombre apropiado. Mientras Anakin intentaba tranquilizar al maestro Koon sobre el inminente éxito de la incursión, el almirante, que se encontraba a pocos metros de los Jedi, hacía una mueca. Levanté una ceja ante eso. Era un militar profesional y tenía experiencia en stand. Una cosa que aprendí temprano como Sith fue no burlarme de la opinión de los oficiales de bandera que no eran sensibles a la fuerza. Algunos de ellos sabían mucho más que yo sobre el asunto que nos ocupaba, incluso ahora, después de que yo tuviera décadas de experiencia. Almirante Yularen, ¿qué opina de este plan? Le pregunté al hombre. El oficial de bandera quedó sorprendido por mi pregunta. Deduzco que los Jedi no buscaban su opinión a menudo. O tal vez fue el hecho de que podría confundirme con un cazarrecompensas que de alguna manera había encontrado su camino en su barco. Mi armadura también emitía esa vibra, al menos para aquellos que no sabían nada mejor. La confusión fue útil a veces. El ceño del almirante se hizo más profundo. No quiero faltarle el respeto al general Skywalker, pero su plan tiene muchas posibilidades de fracasar. Incluso si solo un par de bombarderos son derribados antes del objetivo, el resto del escuadrón puede no tener la potencia de fuego necesaria para eliminar al general Skywalker. Puente. Anakin frunció el ceño ante esa crítica mientras Plo Koon asintió sabiamente. Por eso me uniré a la misión. Dijo el maestro Jedi. Almirante, ¿hay otros escuadrones de bombarderos disponibles o incluso algunas alas de caza como escolta? Yo pregunté. El almirante estuvo sumido en sus pensamientos por un minuto. Es posible que pueda reservar un escuadrón de cazas para escolta, sin embargo, el escuadrón sombra tiene todos nuestros bombarderos operativos. Durante nuestro último enfrentamiento, las alas de los bombarderos sufrieron grandes pérdidas. Eso tendrá que ser suficiente. Asentí. Daré las órdenes necesarias. ¿Puedo preguntar quién es usted, maestro Jedi? Preguntó Yularen. Soy del Catar Bail y no soy un Jedi, almirante. Soy un Sith independiente dispuesto a ayudarlo a lidiar con todo este lío de los separatistas. Sonreí tranquilizadoramente. Me miró confundido. ¿Un Sith? ¿No se supone que estás extinto, sin mencionar los enemigos de los Jedi? La historia antigua combinada con la propaganda Jedi. No tengo ningún problema con los Jedi siempre y cuando me dejen vivir en paz. Los llamados Sith que luchan por la Confederación, por otro lado, podrían tener un problema conmigo. Además, por lo que tengo entendido, este personaje de Dooku es un ex-Jedi, ¿no? Eso debería ser prueba suficiente de que no todos los Jedi son modelos de virtud y mi objetivo es demostrar que no todos los Sith son maníacos asesinos. Los Jedi me estaban mirando por mis insinuaciones. Probablemente tampoco estaban muy contentos conmigo por recordarle al almirante que el otro lado estaba liderado por un ex miembro de la Orden. Yularen, aunque todavía no confiaba en mí, era un líder militar astuto y olía una oportunidad para adquirir aliados. O al menos mantener con vida a algunos de sus muchachos durante la próxima misión. Tengo entendido que participarás en la operación. Afirmó Yularen.
Haré lo mejor que pueda incluso si no tengo experiencia con su equipo. Como Sith, tengo la fuerza a mi servicio y eso, al final, marcaría la diferencia. Repetí como un loro la línea estándar del partido Sith. Incluso funcionó en lo que respecta al almirante. Probablemente había visto a Jedi hacer suficientes trucos con la fuerza como para no cuestionar mis palabras. Hice un claro saludo Sith que fue devuelto por el almirante con el equivalente actual de la República, que era bastante diferente de lo que recuerdo. Luego hizo un pequeño gesto de aprobación. Tenía la sensación de que los Jedi no le estaban dando a él ni a los demás oficiales del GAR la cortesía militar adecuada que su rango merecía. Esa noción fue reforzada por las expresiones Jedi que me dijeron que podría haber recibido más respeto de Yularen del que cualquiera de ellos había recibido hasta ahora. El almirante ejecutó una precisa reverencia formal dirigida al Jedi y se fue seguido por Anakin. Skywalker inspira una gran confianza en sus hombres, pero me alegro por las escoltas adicionales. Dijo Plo Koon. Simplemente estamos siguiendo su ejemplo. Ahsoka nos dio una pequeña sonrisa mientras apoyaba a su maestro. La alta moral, por sí sola, no es suficiente en un campo de batalla moderno. Espero que la adición de una escolta de cazas sea suficiente. Ahora, ¿dónde está mi máquina? Me llevaron hasta un caza que estaba siendo revisado por un equipo de ingenieros. Estaba estacionado cerca de un grupo de cazas estelares y BTLV amarillos, más comúnmente conocidos como bombarderos y igual RK igual. Estaba charlando con los mecánicos que revisaban mi casa y les preguntaba si podían conseguir algo de tiempo en el simulador cuando el almirante se apresuró a llegar al lado de Skywalker. El Jedi y su Padawan estaban al lado del bombardero que pilotearían una vez que localizaran el Malevolencia. Para sorpresa de los Jedi, resultó que Grievous había hecho estallar un convoy médico que transportaba heridos y se dirigía a una base estelar secreta que actuaba como hospital. Más importante aún, esa instalación era el único lugar seguro donde se podían enviar clones de los campos de batalla de los sectores cercanos para curarse. Su destrucción sería un gran golpe para la República y provocaría una pérdida de soldados casi catastrófica. Maldita sea, debería haber prestado más atención a la sesión informativa. Mientras estaba distraído pensando en Sidious, mi memoria había arrastrado suficientes detalles para llenar los espacios en blanco sobre lo que estaría sucediendo, detalles que la República aparentemente no sabía todavía y que me costaría mucho explicar. Lo último que necesitaba era que me declararan espía enemigo porque sabía cosas que no debía. Las visiones inducidas por la fuerza reclamadora no podían explicarlo todo, todo. Debería tener más cuidado en el futuro. Mientras tanto, Tano comenzó a despotricar contra Grievous. Ahsoka estaba obviamente indignada por la elección de objetivos del Kibor. Por supuesto, atacar el hospital requería un cierto nivel de crueldad, pero cuando se tiene en cuenta la actitud general del público hacia los clones, ¿y cómo diablos sabía eso? Fácilmente podría verse como un objetivo legítimo en la par de fábricas de droides y talleres de reparación. Para la mayoría de las civilizaciones de la República, y de los mundos que respaldaban a los separatistas, los clones no eran personas reales. Esta fue una guerra librada por ejércitos prescindibles. Mientras los padres de los mundos centrales no tuvieran que enviar a sus hijos e hijas al frente, el apoyo a la guerra sería mayor de lo esperado. Se lo concedo a Palpatine, había planeado muy bien este espectáculo. Poco después de recibir la noticia, estábamos listos para el lanzamiento. 11 bombarderos, un escuadrón de 10 cazas Torrent, un caza estelar Jedi y yo. No era una fuerza formidable si se considera a lo que nos enfrentábamos. Un barco como el Malevolence tenía que tener muchos cazas incluso si por alguna razón carecía de una flota de escolta. Para mi sorpresa, otra flota de la República llegó justo cuando nos íbamos. Esa fue la orden de Kenobi. Las naves capitales de Obi-Wan y Yularen estaban tomando la ruta larga, y mucho más segura, hacia la estación médica. Los Jedi negaron mi insistencia por más cazas y bombarderos, porque el señor Murphy estaba en pleno apogeo. Antes de llegar aquí, las pequeñas naves de la flota de Kenobi fueron atacadas por cazas enemigos. Solo sabía que había un robo en algún lugar mirando el programa divertido. Espero que sepas lo que estás haciendo. La voz de Obi-Wan llegó por la frecuencia reservada para uso Jedi.
Mis anfitriones me lo habían dado, así que teníamos un canal de comunicación seguro para la operación. Bueno, si no lo hago, no estaré vivo para que digas te lo dije. Bromeó Anakin. Skywalker, eso nos hace ir al infierno contigo. Lo sabes, ¿verdad? Yo pregunté. Maldito idiota. Eso no es tranquilizador. Entonces eres del Catar Vale, nuestro nuevo invitado. Sí. No sabía que era un procedimiento estándar para ustedes, Jedi, enviar a sus invitados a misiones suicidas para bombear su sangre. Esto realmente aumentó mi opinión sobre ustedes. Bromeé. Justo antes de entrar al hiperespacio, Matchstick, el líder del Escuadrón Sombra, dijo que compraría las bebidas si cumplíamos la misión. Te ayudaré a hacerlo. Murmuré y envié mi casa al hiperespacio. Igual RK igual. El primer salto hiperespacial terminó cerca de una hermosa nebulosa. Aquí estaba la entrada a lo que Skywalker consideraba un atajo. Debemos tener cuidado. Las nebulosas podrían ser traicioneras. Advirtió el maestro Cohn. Los clones estaban ocupados para asegurarnos que serían capaces de manejarlo. Conocía demasiado bien la bravuconería típica de un piloto como para no reconocerla en sus voces. Se mostraron cautelosos pero se negaron a admitirlo incluso ante ellos mismos. Oye. El Padawan también tiene opinión. Exclamó Ahsoka desde el asiento del artillero en el caza de Anakin. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios mientras hablaba. Señorita Tano, hay un paradigma que aparentemente nunca cambia. No importa si usted es un Padawan Jedi o un aprendiz Sith, su maestro tiende a ignorar por completo su opinión. Al menos R2 está de mi lado. Refunfuñó Ahsoka. Ah. Jedi. Me llevaron a ver los lugares más increíbles. Si bien era hermosa de ver desde afuera, la nebulosa de color amarillo anaranjado era una perra fría como una piedra para navegar. La visibilidad se había reducido a unos pocos metros y los escáneres eran inútiles aquí. Los clones tuvieron que volar detrás de la luz del motor del caza directamente delante de ellos. Yo y presumiblemente los Jedi no tuvimos tales problemas. Podía sentir a los clones y a mis 3 compañeros portadores de la fuerza y los usé como balizas mientras volaba. El escáner no funciona. Exclamó Ahsoka. Tenemos que pilotar por instinto. Dijo Anakin con aire de suficiencia. Skywalker tiene razón, Ahsoka. Limpia tu mente y verás la dirección en la que vamos. Instruyó Cohn. Aproveché la oportunidad para intervenir con mi propio consejo. Mientras lo haces, intenta sentirnos a todos. Podrías vernos a cada uno de nosotros en la fuerza y utilizarnos como balizas. Intenta evitar chocar contra la máquina de otra persona. Agregué. No. Todavía no veo nada. Además, no soy yo quien vuela. Si nos estrellamos, será todo culpa de Skigui. Gruñó el Padawan. Sonreí. Aprenderás, niño. Oye. No hago crases. Con tanta frecuencia, continuamos nuestro vuelo y escuché las bromas de los clones para ayudar a evitar el aburrimiento. Igual RK igual. Un par de horas más tarde estaba maldiciendo mi suerte. Y mi ingeniosa idea de acudir a los Jedi. ¿Cómo pude olvidarme de lo que se suponía que sucedería en esta nebulosa maldita por la fuerza? Nunca lo sabré. Le echaré la culpa a Rob que se metió en mi cabeza. Todo comenzó cuando nuestro entrometido Padawan le preguntó a Skywalker cómo sabía sobre el atajo. Verás, era una ruta de contrabandistas. Se enteró en Tatooine. No hay sorpresas ahí. Lo llaman Balmorrarán. Dijo Anakin con orgullo. La carrera de Balmorra. Exclamó Cohn. El tono casi asustado del maestro Jedi fue mi primera pista. Entonces sentí que algo grande y vivo se movía hacia nosotros a gran velocidad. El torrente de maldiciones que salieron de mi boca podría hacer sonrojar a un contrabandista viejo y canoso. Sentí que más cosas se acercaban. Dispersaos. 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 Grité y encendí los posquemadores. Pocos de los clones siguieron mi ejemplo. Buenos hombres. Mientras los demás esperaban órdenes y Anakin y Plo discutían, Ahsoka detectó el peligro que se acercaba pero fue ignorada. Skywalker ordenó maniobras evasivas y giró justo a tiempo para evitar ser devorado por una manta negra y gigante. ¿Qué pasa con los Jedi hoy en día?
El Padawan de Anakin detectó las bestias en los escáneres averiados de su bombardero antes de que cualquiera de ellos sintiera las cosas en la fuerza. Nos encontramos volando a través de una parte más delgada de la nebulosa. El lugar de anidación de esas criaturas, donde decenas de ellas volaban en círculo. Esas cosas fácilmente medían kilómetros de largo más. Dejé que la fuerza guiara mis manos y quedé asombrado al experimentar de primera mano lo que era ser uno con ella. Fue asombroso. Realmente pude ver dónde iría cada parte del cuerpo de los animales antes de moverse. Fue una experiencia un poco surrealista pero nada desagradable. De hecho, era casi adictivo. Cuando me convertí en un adicto a la adrenalina, mi torrent bailó a través de este laberinto hecho de carne viva y sonreí ante la euforía que sentí. El paseo a través del banco de mantas Nebrai terminó demasiado rápido para mi gusto. Pocos bombarderos arrojaron piezas de sus máquinas sobre los enormes monstruos espaciales, pero por lo demás todo estaba bien. Aquellos de nosotros, los cazas voladores, nos fue mejor. Nuestros vehículos eran mucho más ágiles, por lo que podíamos esquivar fácilmente a los gigantes vivientes. Mantengan el rumbo, hombres. No nos seguirán fuera de la nebulosa. Dijo Koon. Nos vamos. Declaró Ahsoka segundos después. Y aquí estábamos. Allende. El hospital estaba cerca. Llegamos justo a tiempo. Igual igual. La estación médica estaba casi dentro del alcance visual, cuando apareció una sombra enorme en nuestros sensores. Un par de clones más verdes entraron en pánico al pensar que las mantas espaciales nos habían seguido, pero pronto prevalecieron las cabezas más frías. Ese era Malevolencia, nuestro objetivo. Lo cual en realidad era una preocupación mayor que un grupo de animales, sin importar cuán grande fuera. Era hora de ver si el cambio que hice en la línea de tiempo sería suficiente. Fue mi turno de hacer una mueca. Nos acercábamos al supercrucero por un lado. Le dio un buen ángulo desde el cual dispararnos. Más allá apenas podía distinguir la forma de una estación espacial con forma de hongo. Entonces se desató el infierno. La nave capital disparó su enorme cañón de iones hacia algo cerca de la estación, seguido de una avalancha de rayos turboláser rojos. Algunas escoltas que habían llegado a tiempo o fragatas sanitarias que intentaban escapar. Estaban condenados. Podía sentir a la gente muriendo. Ignoré ese sentimiento y concentré mi atención en el asunto que nos ocupaba. Grievous era un idiota. Había enviado un grupo de droides buitre a nuestro encuentro, pero eran relativamente pocos. Lejos de ser suficiente para hacer mella en el cumplido de caza de un barco tan grande como el Malevolencia. Incluso sin escoltas, el ala de bombarderos tenía buenas posibilidades de atravesar un enjambre tan pequeño. Con el escuadrón de Torrent presente, tan pocos droides no tenían posibilidad de detenernos. Así que el general separatista era un tonto o demasiado arrogante, lo que al final era casi lo mismo. No tuve más tiempo para pensamientos perdidos. Los droides estaban dentro del alcance. Igual. Koon y yo lideramos la pantalla del caza y cargamos contra los droides entrantes. Si bien gracias a mis nuevos recuerdos lo sabía intelectualmente, me sorprendió la corta distancia a la que estaba por desarrollarse el combate. Debería haberlo sabido mejor. ¿Te has preguntado por qué las peleas de perros en Star Wars están al alcance visual? Seguro que en las películas se ve cool y eso es todo. No es así aquí. La cantidad de EGM lanzada desde el supercrucero y los cazas droides era una locura. Si bien los escáneres podían detectar la posición general donde se encontraban los cazas enemigos, eso no era lo suficientemente bueno dadas las velocidades a las que se movían nuestras máquinas. Así que todos nosotros, tanto personas como droides, tuvimos que ir y relacionarnos de manera cercana y personal. Los escáneres lograron atravesar el EGM justo fuera del alcance visual. Los primeros disparos serían nuestros. Resalté 2 enemigos para mi computadora de objetivos y presioné el botón de disparo del lanzador de misiles en el momento en que obtuve un tono de adquisición de objetivos. El resto del escuadrón equipado con Torrent siguió mi ejemplo. Antes de que voláramos hacia una lluvia de fuego láser, 22 misiles de concusión se separaron de nuestros cazas, corrieron hacia adelante y se lanzaron hacia los robots que se acercaban a nosotros con tenacidad suicida.
La mayoría de los misiles encontraron sus objetivos, mientras que pocos fueron derribados por golpes de suerte. 19 buitres murieron en breves llamas de plasma y metal fundido. Entonces sus hermanos vinieron sobre nosotros. Hice estallar un droide convenientemente ubicado antes de romper mi carga precipitada y maniobrar para evitar la destrucción. Cualquier recelo que tuviera sobre mi nuevo caza B-19 desapareció. Se manejó como un sueño mientras sorteaba ráfagas de fuego enemigo. Sabía dónde estaba el peligro y podía sentir hacia qué vectores podía apuntar con seguridad mi torrent. Voló delante de las columnas de poscombustión mientras yo lo guiaba hábilmente en un vals mortal. Otro robot de combate se hizo añicos bajo la lluvia de mis cañones láser mientras intentaba adquirir un ángulo de disparo sobre uno de los bombarderos. Un clon gritó cuando su torrent fue inmolado a su alrededor. Aproveché la agilidad de mi caza, cuando dos de las máquinas volaron detrás de mí, enojadas por la destrucción de sus camaradas. Los guié en una persecución letal entre la formación del bombardero Y. Las máquinas de asalto volaban hacia el malevolencia contando con sus escudos como protección. No era como si realmente pudieran pelear perros. Sus artilleros acabaron rápidamente con mis perseguidores. Grité gracias en el canal de todos y se lanzó hacia otro objetivo. Un golpe afortunado hizo estallar el cerebro del droide y envió la máquina fuera de control. En unos pocos miles de años podría arruinarle el día a alguien. 3 buitres volaban de cabeza hacia un par de combatientes de la República. Los cañones de las 5 máquinas disparaban contra sus respectivos enemigos. Un cazadroide fue destruido. Clavé el segundo. El tercero recibió un impacto rasante y perdió el control. Se estrelló contra uno de los cazas clon que volaba hacia él a una velocidad increíble. Ambas máquinas fueron engullidas por una explosión que iluminó el dosel de mi cabina. Brillaba como una pequeña estrella durante el breve momento que existió. Sentí que un peligro se acercaba hacia mí. Escapad. Muévete a la periferia. Gritó Skywalker. Presioné el posquemador. Escuché a la fuerza y corrí en la dirección donde susurraba que me esperaba seguridad. Un enorme círculo hecho de iluminación violeta volaba hacia nosotros. Los bombarderos se movían justo delante de mí y los estaba adelantando gracias a mi superior aceleración. Sombra 2. Tu velocidad está disminuyendo. Gritó Tano. Pude ver como uno de los bombarderos y desaceleró su ascenso hacia un lugar seguro. Su motor derecho echaba humo. No es nada, señor. Lo estoy intentando. Gritó su piloto. Desafortunadamente, su caza dañado no pudo soportar la tensión. Una pieza de su motor explotó y toda la unidad se incendió. El bombardero perdió el control y se salió de la formación. Sabía lo que estaba a punto de suceder antes de que ocurriera. En mi mente vi como el caza estelar herido se estrelló contra uno de los siguientes bombarderos y ambas máquinas se desmoronaron como si estuvieran hechas de papel. Esta vez no. Estiré mi voluntad a través de la fuerza. El bombardero fuera de control se tambaleó hacia la izquierda, impulsado por mi mente. Fue arrojado fuera del camino de nuestros escuadrones. Sonreí tontamente cuando mi mente errante volvió a mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho y podía sentir la sangre correr por mi cabeza. Quedé deslumbrado durante unos segundos antes de recuperarme. Sabía que ahora, cuando mi mente reconociera el fenómeno, podría usar la fuerza fácilmente sin la visión de túnel que acabo de experimentar o la breve confusión que siguió. Me pregunté si Luke se sintió así justo después de disparar el torpedo por el puerto de escape de la Estrella de la Muerte. Informe del escuadrón. La orden de Skywalker me trajo de vuelta al presente. Matchstick está fuera de control. Shadow 7, Night y Anten están fuera de poder. La respuesta vino de Ahsoka. Estoque 2, 5 y 8 se han ido. 3, 4 y 9 están fuera de control. Yo y los restos del escuadrón nos ocupamos del resto de los clankers. Informó el líder del escuadrón Rapier. Un bombardero más y mi máquina eran viables además de lo que quedaba en este punto en el cañón. O eso creía yo. Eso se compró con la vida de 3 clones. Me preguntaba si eso haría alguna diferencia frente a la nave capital. Corrimos hacia el Leviatán. Refuerzan los escudos delanteros. Ordenó Skywalker. Mantén este curso. Ese era Olón.
El supercrucero se hacía cada vez más grande a una velocidad alarmante. Mi casa bailaba alrededor de oleadas de fuego turboláser y ráfagas de cañones antibalas. Skywalker. Necesitamos un nuevo plan. Los clones no tienen nuestros reflejos. Grité por el comunicador. Ya podía ver la debacle que se estaba gestando. He visto cosas así durante la guerra hace 4 milenios. Alas enteras pilotadas por hombres y mujeres comunes y corrientes que se estrellan contra las defensas de los barcos capitalinos. Si bien los cazas y bombarderos podían rodear un crucero y causar mucho daño, eso era cuando las pequeñas naves estaban en número suficiente o pilotadas por suficientes adeptos de la fuerza para atravesar las defensas. Nosotros tampoco lo estábamos. Lo lograremos. Espera. No tuve más remedio que seguirlo. Salirme de mi rumbo en este momento me habría dejado en un vector que me convierte en un blanco fácil. Llegamos al barco sin perder a ninguno de nuestros efectivos. Los bombarderos se dirigieron hacia el casco del crucero. Volar cerca los protegería de la mayor parte de los disparos. Con y yo los seguimos. Estamos demasiado cerca. Gritó un clon antes de que su motor derecho fuera arrancado de su nave por el fuego de un emplazamiento de armas enemigo. El bombardero averiado perdió el control y se estrelló contra la parte superior del casco del crucero. Apenas abolló la armadura. Skywalker, solo aquellos de nosotros que usamos la fuerza podríamos lograrlo a este ritmo. Le grité al testarudo Jedi. Hice una corrección minúscula en mi rumbo y descargué todos mis misiles de concusión en un punto justo detrás de una fila de cañones antiaéreos que estaban haciendo la vida de los clones más difícil. Me alegré de que la fuerza me guiara correctamente. Algo se dio ante el ataque de los misiles y el fuego enemigo disminuyó. Maestro, tiene razón. Lo lograrás, pero el resto del escuadrón será derribado. Ahsoka me apoyó. Skywalker. Rugí. Escuadrón de las sombras. Nuevo objetivo. Dirígete al cañón de iones. Finalmente. Murmuré. El escuadrón de bombarderos se inclinó hacia el lado derecho del crucero. Volamos hacia la superarma que cargaba y pronto vimos las torres con las que estaba unida al Malevolencia. Lanzad torpedos. Ordenó Skywalker. Esferas rosas y ardientes volaron desde debajo de los bombarderos. Los primeros alcanzaron sus objetivos y detonaron, destrozando trozos de armadura ablativa. Luego otro y otro misil volaron hacia los mismos lugares. La siguiente ola cavó profundamente en la armadura que estaba al rojo vivo después de ser destrozada. Fue demasiado. Pocos de los pilones de soporte a través de los cuales se alimentaba la energía al cañón de iones se hicieron añicos justo cuando el arma estaba a punto de disparar. Era el peor momento posible para que ocurriera tal ataque. La superarma no pudo liberar la energía alimentada por sus bobinas, pero tuvo que ir a alguna parte. Su mecanismo explotó, enviando casi la mitad del poder que contenía en una esfera difusa alrededor del crucero. El resto de la energía, sin embargo, fue retroalimentación en el Malevolencia. Corrió a través de la red eléctrica, haciendo explotar todo a su paso. Los conductos de energía se derritieron o explotaron, los terminales se fusionaron en pedazos de chatarra inútiles. Los cañones turboláser explotaron una vez que la colosal ola de energía los alcanzó. Los cruceros se inclinaron a su derecha. Se podían ver múltiples incendios ardiendo por todo su casco blindado. El Leviatán quedó lisiado. Buen trabajo, escuadrón. Los clones fueron felicitados por el maestro Cohn. Compartí el sentimiento y lo dije. Hablemos de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Ese truco estuvo demasiado cerca para su comodidad. 3 cruceros clase Republic Venator eligieron ese momento para llegar. Saltaron cerca de la estación y pronto escuchamos la voz familiar de Kenobi. Anakin, ¿me copias? Sí. ¡Felicitaciones! Tus misiones parecen un éxito. Grievous todavía está de una pieza. Decidí arruinarles el desfile. Ese acorazado podría entrar en FTL en cualquier momento. Usted y sus naves deberían hacer algo al respecto, maestro Kenobi. Agregué. Cálmate. Nosotros nos encargaremos desde aquí. Nos dirigimos a la estación médica mientras los cruceros amistosos arrojaban todo lo que tenían al gigante que intentaba escapar. Igual RK igual.